La moral. ¿Qué es la moral? Según Sócrates, la moral es el cómo debemos vivir y por qué. De acuerdo a esta definición, vamos a ver los dos siguientes casos. El caso número 1 se trata de la bebé Teresa. Teresa Ann Campo Person nació en Florida en el año 1992 con la condición de anencefalia. Esto implica la ausencia del encéfalo y el cerebelo, en cuya situación solo pueden vivir pocos días. Por eso los padres tomaron la decisión de ofrecer voluntariamente los órganos de Teresa para trasplante. Los médicos apoyaron la idea, pero los órganos no fueron donados ya que las leyes de Florida no permiten quitar órganos hasta que el donante esté muerto. La niña falleció a los 9 días y sus órganos no pudieron ser donados al haberse deteriorado. Fue un caso mediático. La prensa invitó a varios eticistas profesionales que apelaron a principios filosóficos tradicionales para oponerse a la postura de los padres. Este caso fue publicado y hubo diferentes posturas. La primera postura fue de los eticistas. ¿Y quiénes son los eticistas? Son especialistas en ética, donde brinda un juicio sobre la ética y los códigos éticos, y estos deben ser confiables por una comunidad específica, y se expresa de alguna manera que hace posible que otros imiten o se aproxima a ese juicio. Ahora mencionaremos algunas expresiones de los eticistas en el caso de la bebé Teresa. Parece espantoso usar a una persona como medio para los fines de otros. No es ético matar con tal de salvar, no es ético matar a la persona A para salvar a la persona B. Lo que los padres realmente están pidiendo es: maten a esta bebé moribunda para que sus órganos pueda emplearlos a alguien más. Bueno, esta es realmente una propuesta horrenda. Los eticistas se basaban en la idea de que es incorrecto usar a las personas como medios para los fines de otros. Tomar los órganos de Teresa sería usarla para beneficiar a otros niños. Por tanto, no debería hacerse. Ahora, ¿es válido este argumento? Bueno, la idea de que no deberíamos usar a la gente es obviamente atractiva, pero sin embargo es una noción vaga que hay que refinar. ¿Significa exactamente? Usar a la gente típicamente significa vulnerar su autonomía, su capacidad de decidir por sí misma cómo vivir su propia vida de acuerdo con sus propios deseos y valores. Bien, ahora la posición bioética. ¿Qué es la bioética? Es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la atención de la salud. Ellos nos dicen que la bebé Teresa padece de anencefalia y solo tiene la parte más primitiva del cerebro, aquella situada encima de la médula espinal y que controla los latidos cardíacos, la respiración y demás funciones autónomas que mantienen con vida a un cuerpo. Nunca podrá reconocer sus rostros ni a ninguna otra persona o cosa en el mundo. Nunca podrá pensar ni hablar ni tener ningún tipo de interacción con nadie. El personal médico sabía que en unos días, quizás semanas, la niña habrá muerto. Sin embargo, todos los médicos han hecho un juramento de preservar la vida como médicos. No pueden tomar la vida de un paciente para salvar la vida de otros. Presión social. Los artículos de los periódicos acerca de la bebé Teresa generaron muchas discusiones públicas. Se preguntaban, ¿habría sido correcto quitarle los órganos causándole la muerte inmediata para ayudar a otros niños? Bien, la prensa invitó a varios eticistas profesionales, personas empleadas por universidades, hospitales y escuelas de derecho, cuyo trabajo es pensar sobre estas cuestiones a comentar lo sucedido. Sorprendentemente, pocos de ellos estuvieron de acuerdo con los padres y los médicos. Apelaron antes bien a principios filosóficos tradicionales para oponerse a la toma de órganos. Decían: parece espantoso usar a una persona como medio para los fines de otros, dijo uno de esos expertos. Otro sostuvo: no es ético matar con tal de salvar, no es ético matar a la persona A para salvar a la persona B. La pregunta es:
¿Era realmente horrenda? Las opiniones se dividieron. Esos eticistas lo creyeron así, pero los padres y los doctores no. Pero no solo nos interesa lo que piense la gente, queremos saber la verdad del asunto. De hecho, ¿estaban los padres en lo correcto al ofrecer voluntariamente los órganos de su hija para trasplantarlos o no? Si queremos descubrir la verdad, tenemos que preguntar qué razones o argumentos pueden darse en favor de cada bando. ¿Qué se puede decir para justificar la petición de los padres o para justificar la idea de que estaba mal lo que pedían? Vygotsky nos dice: somos seres producto de la historia donde también el lenguaje es importante e indispensable para cumplir un papel esencial en la sociedad. Las diferentes conexiones que se hace el hombre frente a su realidad. Bueno, en este caso, en especial el tema de la eutanasia, ¿no? O suicidio asistido, que lleva de por medio una serie de significados religiosos, médicos, legales, y bueno, que poco a poco han ido constituyendo un aprendizaje. El lenguaje, en este sentido, influye bastante, ya que desde pequeños se nos educa para seguir unos lineamientos, ¿no? Tener ciertas creencias e ir adquiriendo nuevos conceptos, ya que para Vygotsky el conocimiento funciona como un medio o proceso de interacción entre el individuo y el medio, que es la parte social y la parte cultural. Entonces el lenguaje no solo cumple la función de ser un medio para lograr entender al otro, sino que además tiene la capacidad de modificar significados a medida que transcurre el tiempo, sin olvidar al individuo como principal agente de cambio. El lenguaje en la sociedad ha generado cambios o por lo menos variaciones. Es importante reforzar la seguridad e independencia individual, así como las propias creencias, aún manteniendo el respeto social, pero sin olvidarnos de nosotros mismos. Ahora analizaremos el segundo caso, el de Gracie y Rosie Hattard, o más conocidas como Judy y Mary. En el año 2000, en el mes de agosto, cerca de la isla de Malta, nacieron las gemelas siamesas Judy y Mary. Ellas estaban unidas por el abdomen y la columna. Tenían un solo corazón y un par de pulmones para las dos. La más fuerte de ambas era Judy, quien enviaba la sangre a su hermana. Por tal razón, los médicos dijeron que sin una intervención quirúrgica ambas morirían. La única esperanza era realizar una operación para separarlas, pero esta solo salvaría a Judy, mientras que Mary moriría inmediatamente. Ante esta situación, se analizará entonces dos posturas que se tomaron para tomar una decisión en este caso. La primera es la postura religiosa. En el caso, los padres de las niñas eran ambos católicos devotos, por lo que se negaron a dar permiso para realizar la operación, aduciendo que esto apresuraría la muerte de Mary. En sus propias palabras, creemos que la naturaleza debe tomar su propio curso. Si es la voluntad de Dios que ninguna de nuestras niñas sobreviva, así será. ¿Cómo se observa? Los padres se dejaron influenciar por sus creencias y por su religión a la hora de tomar una decisión que ellos consideraron correcta. Esta decisión, a su vez, era respaldada por el argumento de la santidad de la vida humana. Este argumento también se menciona en escritos religiosos tales como la Biblia, en el que se menciona que el Señor es quien quita la vida y la da, así como la idea de que la vida humana es invaluable, sin importar edad, raza, clase social o incapacidad. Por tal razón, para ellos salvar a Judy era asesinar a Mary. No importaba que esta acción sirviera para un buen propósito, no debía realizarse. Las creencias religiosas de los padres estaban a su vez influenciadas por el contexto social en el que ellos mismos se desarrollaron, siendo ellos parte de una comunidad en la isla de Malta donde se profesa generalmente la fe católica romana. Ahora, ¿qué opinaban entonces los profesionales de la salud al respecto? Durante el embarazo, la madre sabía que iba a dar a luz a siamesas,
Posteriormente, al trasladarse de Malta a Manchester, una resonancia magnética había revelado problemas importantes en este embarazo. No se esperaba que la más pequeña de las gemelas sobreviviera. Por tal razón, se le ofreció interrumpir el embarazo. Sin embargo, ambos padres continuaron con este. Al nacer, las gemelas pesaban 6 kilos y fueron intubadas inmediatamente. Estaban unidas por la pelvis, su columna y médula espinal estaban fusionadas y poseían 4 piernas. Por un lado, Jodie tenía un cerebro, corazón, hígado y pulmones anatómicamente normales. Compartía una vejiga y aorta común con Mary. Por otro lado, Mary tenía complicaciones en el corazón y pulmones, así también como en el cerebro, el cual era considerado primitivo por no estar lo suficientemente desarrollado. Su corazón, por otro lado, también estaba muy agrandado, dilatado y tenía un mal funcionamiento. Había la ausencia de tejido pulmonar funcional y a los pocos días de nacer sus órganos vitales ya habían dejado de funcionar y en sí se mantenía con vida gracias a los órganos vitales de Jodie, quien era la que le suministraba sangre. Es por esto que los expertos determinan que se debía separarlas, porque se estaba ejerciendo una tensión considerable en el corazón de Jodie, que a su opinión no soportaría y fallaría en un plazo de 3 a 6 meses, lo que iba a provocar la muerte de ambas. Sin embargo, después de ser separadas, el futuro aún era incierto para Jodie, pues ella iba a necesitar cuidados más considerables, operaciones para reconstruir sus órganos genitales, su columna, sus piernas. Muchos decían que era posible que no pudiera caminar. Aún así, los médicos consideraron que debían intentar salvar a una de las gemelas en lugar de permitir que ambas murieran, por lo que apelaron a la decisión de los padres al Tribunal Superior, los cuales le dieron la razón a los médicos, dando su aprobación para que se lleve a cabo la intervención, la cual se comparó con la retirada del tratamiento de soporte vital o una eutanasia pasiva. Después de la operación de más de 20 horas, Mary moriría al día siguiente. En el caso de Jodie y Mary podemos apreciar dos posturas que se contraponen. Por un lado, los padres aferrados a sus creencias religiosas, que se dejan guiar por estas para tomar una decisión sobre la vida de sus hijas, a las que dejan en manos de Dios. Por otro lado, la posición de los médicos, quienes estaban avalados por la ética médica y buscaban salvar la vida de al menos una de las siamesas mediante una operación para separarlas. Cada decisión conllevaba entonces un impacto significativo sobre la vida de Jodie y Mary, pues de no realizarse la operación, ambas fallecerían, y de realizársela solo se salvaría una de ellas. Al final, quien tomó la decisión fue el Tribunal Superior, quien le dio el permiso a los médicos de llevar a cabo la operación que separaría a las siamesas. En la actualidad, Gracie, o como se le conoce, Jodie, vive con su familia en la isla de Malta. Los padres de Jodie aseguran estar agradecidos de la decisión que se tomó en el Tribunal Superior.